Bienvenidos una vez más a nuestro noticiero semanal de HM Televisión. La Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española ha publicado una nota doctrinal sobre el papel de las emociones a la hora de practicar la fe, titulada Cor ad cor loquitur, el corazón habla al corazón. El documento fue autorizado para su publicación por la Comisión Permanente en la reunión de los días 24 y 25 de febrero en Madrid. Destacamos algunos puntos característicos de la nota. En primer lugar, el título hace referencia al lema cardenalicio asociado a San John Henry Newman, mencionado en el texto como recién declarado doctor de la Iglesia, y lo utiliza para enmarcar su tesis central. La vida espiritual y el encuentro con Dios afectan a la persona en el conjunto de sus dimensiones: afectiva, intelectual y volitiva. Desde esa premisa, los obispos subrayan que la fe implica a toda la existencia humana y que junto a la confianza en Dios y a los elementos cognoscitivos propios de la adhesión y la confesión de fe, aparecen también emociones y sentimientos como el gozo espiritual, el amor o la paz. En el documento se explicita que en los últimos años se aprecian signos de un renacer de la fe cristiana, especialmente entre jóvenes españoles de la llamada generación Z, y se constata el surgimiento de iniciativas de primer anuncio que facilitan el encuentro con Cristo o la revitalización de la fe. La nota afirma que la Iglesia valora la creatividad de estos métodos, pero advierte de un riesgo: que la experiencia cristiana se reduzca a un emotivismo que convierta a las personas en consumidores de impactos y en buscadores de complacencia espiritual. En ese marco se insiste en que el anuncio de Cristo no busca promover sentimientos como fin directo, sino testimoniar un acontecimiento capaz de transformar la existencia. En su análisis cultural, el texto describe una absolutización de la afectividad en la posmodernidad, con el paso de pienso luego existo al siento luego existo, y sostiene que esa dinámica puede fragmentar y desorientar, también en el plano religioso. La nota señala además que el sujeto centrado en la emoción resulta más manipulable y alerta de posibles formas de bombardeo emocional en contextos espirituales. Al mismo tiempo, la Comisión evita una lectura antiemocional de la vida cristiana y afirma que los sentimientos juegan un papel importante y no pueden ser ignorados. Se apoya en la Escritura y en la tradición espiritual para sostener que Dios alcanza también al hombre en su interioridad afectiva, recordando pasajes bíblicos sobre el amor de Dios y sobre los sentimientos de Cristo en los Evangelios. La clave, afirma, está en integrar lo emotivo en armonía con razón y voluntad, evitando tanto el sentimentalismo como el reduccionismo que desvincula sentimientos de la verdad y del bien. Por otra parte, la nota ofrece criterios teológico-pastorales de discernimiento orientados a las nuevas iniciativas de evangelización. Entre ellos destaca la identidad trinitaria de la fe, la dimensión personal del encuentro con Cristo, sin reducirlo a ideas o normas, la necesidad de formación doctrinal para asentar la vivencia en la verdad objetiva del querigma y la dimensión eclesial del acto de fe, subrayando que el creo es también creemos y que la diversidad de carismas debe servir a la unidad. El texto añade criterios éticos y caritativos, la fe traducida en obras y servicio, y criterios celebrativos, advirtiendo contra celebraciones vanas e insistiendo en la centralidad de la Eucaristía dominical y la fidelidad a las normas litúrgicas. La nota concluye exhortando a abrazar la fe en la totalidad de sus dimensiones, proponiendo a la Virgen María como modelo de acto de fe. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Argentina recuperan reliquias de la Santa Cruz perdidas en 1944. República Checa, un crowdfunding de fieles ya paga los salarios sacerdotales. Irán, realidad de los cristianos iraníes. Ecuador, horas santas Via Crucis para hacer de marzo el mes de la vida. Pasaremos después a las noticias nacionales. Un joven con cáncer es ordenado sacerdote. Busca la santidad. Nueva campaña nacional para el 8M. Cerro de los Ángeles, tabor para 13 nuevos consagrados. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Histórica visita de León XIV a Mónaco. El Papa pide orar en marzo por la paz. Audiencia general sobre la Constitución dogmática Lumen Gentium.
La Archidiócesis de San Juan de Cuyo, Argentina, recuperó las reliquias de la Santa Cruz que habían sido donadas a la catedral local en 1908 y desaparecieron en 1944 cuando un terremoto destruyó el templo. Las reliquias, 2 astillas en forma de cruz dentro de un relicario, fueron encontradas por autoridades del Colegio Santa Rosa de Lima detrás de un mueble ubicado en la sacristía de la capilla del colegio. Tras encontrarlas, comenzaron a investigar para descubrir qué contenía el relicario y verificar la autenticidad, como también averiguar a quién pertenecían. El párroco de la catedral, San Juan Bautista, el padre Andrés Riveros, explicó al Diario de Cuyo que tras consultas a especialistas y buscar en los inventarios de la archidiócesis, se supo que ese relicario, denominado Lignum Crucis, perteneció a la Iglesia Catedral de San Juan. Había llegado hacia el año 1908 por gestiones del obispo de aquel momento, Monseñor Sansierra, detalló, y consta en la certificación que desde Roma valida esta pieza como una auténtica reliquia astilla de la Cruz de Cristo custodiada en la Basílica de la Santa Cruz de Roma, añadió. El padre Riveros agradeció la generosidad de las hermanas dominicas y las autoridades del Colegio Santa Rosa. Estas reliquias, precisó, pertenecen al ámbito de lo que la Iglesia denomina sacramentales, aquellos signos sagrados por los cuales la Iglesia dispensa la gracia de Dios a quienes con fe y con una vida acorde al Evangelio se disponen a vivir en la voluntad de Dios. De este modo, durante este tiempo de Cuaresma, este sacramental recorrerá las calles de San Juan el Viernes Santo en el Vía Crucis, para luego ser entronizado detrás del presbiterio de la catedral, anticipó. En 2030, el Estado checo dejará de subvencionar a las iglesias. Hace unos días era una diócesis de Bangladesh, donde los católicos son minoría, los que renunciaban a las ayudas económicas del Estado para poder mantener su independencia. Aceptar ese dinero abriría la puerta a presiones políticas sobre la Iglesia. Hoy recorre un camino inverso y obligada por las circunstancias la Iglesia en Chequia. Desaparecerá el apoyo financiero del Estado y serán los fieles quienes mantengan a su Iglesia. Y ya la propia jerarquía ve los beneficios. Fieles que quizá exigen que no les den gato por liebre y que el sacerdote actúe como tal y enseñe lo que enseña la Iglesia. Más de 6.100 donantes de la archidiócesis checa de Olomouc financian ya a través de Internet los salarios de sus sacerdotes. La iniciativa forma parte de un esfuerzo de mayor calado. En 2030 desaparecerá por completo el apoyo financiero que el Estado checo ha venido prestando a las iglesias durante décadas. La plataforma Donator nació en la diócesis de Brno para financiar proyectos parroquiales diversos. Tras un año de funcionamiento en Olomouc, se ha convertido, según datos del propio arzobispado, en un instrumento central del proceso de autosuficiencia económica que atraviesa la Iglesia checa. El padre Jan Berka, párroco de Balasque Mesirici e integrante de los consejos pastoral y presbiteral de la archidiócesis, ha descrito la herramienta como una forma sencilla y eficaz de sostener los salarios sacerdotales. Me sorprendió lo rápido que una parte relativamente grande de personas se involucró. Siento el apoyo de los fieles a mi ministerio y estoy agradecido, declaró. El sacerdote subrayó que la participación es anónima, lo que evita presiones sobre quienes prefieren no contribuir. El padre Berka observó también que los sacerdotes que promovieron activamente la plataforma atrajeron más donantes, mientras que quienes no lo hicieron obtuvieron menos respaldo. En un futuro, añadió, si una comunidad supera el objetivo fijado, el excedente queda a disposición de la propia parroquia. La Iglesia de Irán afronta su momento más crítico en décadas. Mientras el país atraviesa una crisis política y militar sin precedentes desde finales de 2025, los cristianos, especialmente los conversos del Islam, sufren una represión que se ha disparado hasta niveles alarmantes. 254 arrestados en 2025, el doble que el año anterior, con condenas acumuladas que superan los 280 años de prisión. El cristianismo lleva arraigado en Persia desde los primeros siglos de la era cristiana. Hoy, sin embargo, constituye una minoría numéricamente reducida en un país que supera los 92 millones de habitantes. Las estimaciones oscilan entre 1.117.700 y más de 1 millón de creyentes, según se incluyan o no los convertidos procedentes del Islam. La mayoría de los cristianos reconocidos pertenecen a las comunidades armenia y asirio-caldea, ambas con sus propias tradiciones litúrgicas y culturales y concentradas principalmente en Teherán y la región de Isfahán. La Constitución iraní reconoce formalmente a estos grupos como minorías protegidas, pero esa protección resulta en gran medida teórica.
Discriminaciones administrativas, restricciones profesionales, limitaciones en el acceso a la educación y la obligación de someterse a la legislación islámica marcan su vida cotidiana. El perfil más expuesto a la represión es el de los conversos procedentes del Islam. Las autoridades los consideran una amenaza para la seguridad nacional y los someten a arrestos, registros domiciliarios, torturas y largas penas de prisión. Las iglesias oficiales tienen prohibido acogerlos, lo que obliga a estos creyentes a reunirse en iglesias domésticas clandestinas. Desde finales de 2025, Irán atraviesa una convulsión política y social de magnitud excepcional. Manifestaciones masivas, represión violenta, cortes de Internet y una escalada militar regional que ha implicado a Irán, Israel y Estados Unidos. Tras los ataques estadounidenses e israelíes de finales de febrero de 2026, la comunicación con las comunidades cristianas iraníes se ha vuelto prácticamente imposible. Los bloqueos de satélite e Internet han aislado a estos creyentes, incapaces de contactar con la diáspora. Responsables eclesiales hablan de una anticipación de un cambio mezclada con el miedo ante posibles represalias del régimen. El obispo de Daule, Monseñor Cristóbal Kudlaviek, presentó un subsidio con una serie de iniciativas como Horas Santas, Vía Crucis y Caminatas para hacer de marzo el mes de la vida y del niño por nacer, no solo en Ecuador, sino en todos los países de la región. En un comunicado que hace parte del subsidio que ofrece la Pastoral Provida de la diócesis ecuatoriana, el prelado recuerda que cada 25 de marzo la Iglesia celebra la Anunciación del Señor y el Día del Niño por Nacer, para promover la protección y defensa de la vida desde su concepción. En ese sentido, explica el obispo, queremos ofrecer una guía que nos ayude a dar testimonio público con alegría y celo apostólico del don sagrado de la vida, haciéndonos eco del sí de María. Asimismo, remarca el prelado, la Iglesia se opone a iniciativas que destinan recursos públicos a la supresión de la vida en lugar de apoyar a las madres y a las familias, así como a la maternidad subrogada, que vulnera la dignidad del niño y de la mujer. Por ello, el obispo invita a una serie de actos concretos de fe y testimonio público, ya que cada gesto de amor y misericordia cuenta en el designio de Dios. El subsidio ofrece una guía para poder realizar una hora santa por la vida, al menos una por semana, un Vía Crucis por la vida todos los viernes de marzo, una caminata por la vida el mismo 25 de marzo o entre el 21 y el 28, además del rezo del Santo Rosario por las madres y sus bebés en gestación. Que el Verbo encarnado nos conceda la fe de María para ser luz con nuestro testimonio de acogida a la vida en todas sus etapas, concluye Monseñor Cristóbal. En la iglesia parroquial de Sencelles, Mallorca, se ha vivido un momento cargado de emoción y esperanza. El joven Andrés David Forero, a pesar de luchar contra un cáncer, fue ordenado sacerdote por el obispo de Mallorca, Monseñor Sebastián Taltabul. La ceremonia no solo fue un hito personal para Andrés, sino también un símbolo de fortaleza espiritual para toda la comunidad católica de la isla. La celebración estuvo marcada por la referencia constante a la enfermedad del nuevo sacerdote y a la vivencia de fe con la que ha afrontado el cáncer durante su proceso vocacional. En su homilía, el obispo quiso subrayar que la historia personal de Andrés se ha convertido en un testimonio para toda la iglesia mallorquina. En ese contexto, citó expresamente palabras pronunciadas por el propio ordenando en una reciente entrevista que reflejan la profundidad espiritual con la que ha vivido este tiempo de prueba. Ni un momento me he sentido lejos de la mano de Dios. He asumido la enfermedad como prueba de fe. La enfermedad siempre nos descoloca, nos trae nuevos retos y nos ayuda a cambiar la óptica de la vida, así como su convicción de que a Dios también se le ama en medio del dolor y del desconcierto. La celebración en Sencelles fue vivida por muchos como un mensaje claro en un tiempo marcado por la incertidumbre y la fragilidad. La enfermedad, lejos de frenar el proceso vocacional de Andrés David Forero, ha formado parte de su camino hacia el sacerdocio. El obispo insistió en que la ordenación presbiteral significa una configuración profunda con Cristo, buen pastor y servidor. En referencia a la transfiguración, invitó al nuevo presbítero a dejarse transformar por la luz de Cristo para reflejarla en medio del mundo. En una diócesis con 151 parroquias y más de un centenar de sacerdotes en activo, cada ordenación adquiere un relieve especial. La historia de Andrés David Forero se suma ahora a la vida pastoral de Mallorca como un ejemplo de perseverancia.
El obispo recordó que la Iglesia es comunidad y acompañamiento y que la vocación se sostiene también gracias al apoyo de la familia, los amigos y la comunidad cristiana. La ordenación en Sencelles no fue solo un acto litúrgico, fue la confirmación pública de que la fe puede mantenerse firme incluso en medio de la enfermedad. Y en un momento en el que la Iglesia mallorquina cuenta con 12 seminaristas y afronta desafíos estructurales, el testimonio de Andrés se presenta como un estímulo para nuevas vocaciones. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Asociación Católica de Propagandistas, ACDP, sale a la calle con una campaña de marquesinas con el lema «Busca la santidad», que propone a la Virgen María, Santa Mónica, Isabel la Católica, Juana de Arco y Teresa de Calcuta como modelos vivos de grandeza femenina y lanza una invitación directa: buscar la santidad como camino de autenticidad y transformación personal. La Virgen María abre el recorrido como modelo por excelencia de confianza, humildad y fortaleza. Su grandeza, sostiene la ACDP, no nace del poder visible, sino de la fidelidad silenciosa y de la entrega total a una misión. Le sigue Santa Mónica del siglo IV, cuya historia muestra que la santidad puede ejercerse desde la discreción del hogar, con consecuencias históricas de primer orden. Sus años de oración incesante por la conversión de su hijo Agustín desembocaron en uno de los pensadores más influyentes del cristianismo. En el terreno de la responsabilidad pública emerge Isabel la Católica, 1451-1504, reina de Castilla y figura decisiva de la configuración política de España. Su impulso a la empresa americana y su sentido de misión histórica estuvieron profundamente marcados por su fe, integrando convicción religiosa y acción de gobierno en un momento clave para Europa. De forma distinta pero no menos decisiva, Juana de Arco, 1412-1431, encarna la valentía y la fidelidad a la propia conciencia. Siendo apenas una adolescente campesina, lideró tropas francesas en la Guerra de los 100 Años, movida por su fe, y murió con solo 19 años. Y cierra el quinteto Teresa de Calcuta, 1910-1997, fundadora de las Misioneras de la Caridad, que dedicó su vida al cuidado de los más pobres en la India. Su servicio radical y silencioso fue reconocido internacionalmente con el Premio Nobel de la Paz, entre otros galardones. Las marquesinas de la campaña podrán verse en municipios de toda la geografía española: Cádiz, Jaén, Ciudad Real, Cuenca, Badajoz, Ferrol, Castellón de la Plana, Huesca, Zamora, Ávila y Algeciras, entre otros. La Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles acogió esta semana la consagración de nuevos miembros de la Fraternidad de Servidores del Corazón Sacerdotal de Jesús. Tras casi 2 años de oración y discernimiento, los miembros de la fraternidad dieron este paso definitivo que, según subrayaron, supone el inicio de una nueva etapa. El camino recorrido hasta llegar a este momento no ha estado exento de dificultades, pero se vivió con la certeza de que el Señor va abriendo camino y allanando la senda. La Eucaristía celebrada en la Basílica del Sagrado Corazón estuvo presidida por el obispo auxiliar de Getafe, quien centró su homilía en la importancia de la escucha en el contexto actual. Monseñor Avendaño recordó la necesidad de aprender a escuchar en un mundo lleno de ruido y distracciones e invitó a pedir la ayuda del Espíritu Santo para centrar la vida en Cristo, al que hay que conocer, amar e imitar. En su reflexión también aludió a los desafíos del tiempo presente, describiéndolos como tiempos recios en los que la vocación se concreta en el servicio y en la súplica confiada por pastores santos. Subrayó que se trata de una decisión de escucha profunda para que la voz de Dios sea más fuerte que nuestros miedos, siendo una llamada a calmar la sed de Dios a través de la entrega. La espiritualidad del corazón de Cristo estuvo muy presente en toda la jornada. Un corazón abierto y herido como el costado de Cristo es un corazón sacerdotal manso y humilde. El mundo escucha hoy más a los testigos y esta consagración constituye un testimonio público de que Dios existe, afirmó. Los 13 miembros acudieron a la cita con ilusión y alegría, arropados por toda la fraternidad y acompañados especialmente por hermanos llegados desde Canarias y Valencia. La basílica se transformó en el Tabor del Cerro. La jornada había comenzado el día anterior en la ermita de la Virgen y culminó con la celebración eucarística en la basílica. Posteriormente tuvo lugar un ágape fraterno en el seminario con los peregrinos desplazados y la preparación se cerró con una hora santa en la capilla del Santísimo.
El próximo 28 de marzo quedará grabado para siempre en la memoria de los habitantes de Mónaco. Por primera vez en la historia, un papa visitará esta pequeña nación europea cuyas profundas raíces católicas han marcado su identidad a lo largo de los siglos. Es una inmensa alegría y un grandísimo honor, señala el padre Christian Bernard, delegado episcopal para la comunicación de la diócesis de Mónaco, tras la esperada confirmación del viaje por parte del Vaticano. El sacerdote, también capellán de las fuerzas públicas de Mónaco, remarca que se trata del primer viaje apostólico que él mismo ha elegido. A su parecer, el viaje que el pontífice realizó a finales de noviembre a Turquía y Líbano ya estaban agendados en el programa del difunto Papa Francisco. En consecuencia, señala que esta decisión refleja la gran libertad interior de León XIV, quien no se ha dejado influir por la caracterización de Mónaco y por quienes reducen el Estado a sus casinos y lujos, ignorando su historia y cultura. Sin duda, el Papa tiene en mente la importancia de los microestados en el concierto de las naciones, afirma. A pesar de que el pontífice pasará solamente un día en este microestado, su visita requiere una preparación cuidada al más mínimo detalle, tanto en el plano espiritual como logístico. El padre Bernard destaca que el tiempo de Cuaresma ofrece una oportunidad propicia para prepararse y rezar de manera especial para que esta visita dé muchos frutos. Cuenta además que el arzobispo de Mónaco, Monseñor Dominique Marie David, ha propuesto una oración especial para la visita del Papa. El Papa León XIV pidió a los fieles de todo el mundo rezar en marzo por el desarme y la paz, en medio de una escalada bélica en Oriente Medio, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ya han dejado unas 600 víctimas mortales. Por su parte, Irán lanzó un ataque con dron contra las instalaciones militares de la Real Fuerza Aérea Británica, RAF, en Akrotiri, en la isla de Chipre, territorio de la Unión Europea. Oremos para que las naciones procedan a un desarme efectivo, particularmente el desarme nuclear, y los líderes mundiales elijan el camino del diálogo y de la diplomacia en vez de la violencia, señaló León XIV en la intención de oración propuesta para este mes de marzo. El domingo pasado, tras el rezo del Ángelus, el Santo Padre expresó su profunda preocupación por la escalada de violencia entre Israel, Estados Unidos e Irán y advirtió de la posibilidad de una tragedia de proporciones enormes. En su sitio web, la Red Mundial de Oración del Papa recuerda que todos los meses el pontífice encomienda intenciones de oración que reflejan su profunda preocupación por la humanidad y la misión de la Iglesia. La catequesis de la Audiencia General, celebrada en la Plaza de San Pedro, estuvo dedicada al segundo punto del ciclo sobre los documentos del Concilio Vaticano II que el Santo Padre inició el pasado 7 de enero. La meditación tomó como hilo conductor el primer capítulo de la Constitución dogmática Lumen Gentium, en el que se aborda la naturaleza profunda de la Iglesia a partir de una descripción que puede resultar desconcertante: la Iglesia como una realidad compleja. El pontífice aclaró que el término latino empleado por el concilio no apunta a desorden y dificultad, sino a algo bien distinto: la unión ordenada de aspectos o dimensiones diversos dentro de una misma realidad. La Lumen Gentium puede así afirmar que la Iglesia es un organismo bien compaginado en el que conviven la dimensión humana y la divina sin separación y sin confusión. La catequesis situó la caridad como el corazón que sostiene este edificio espiritual. Evocando la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Santo Padre invitó a aprender a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro, Éxodo 3:5. Solo así es posible construir la Iglesia, no solamente organizando sus formas visibles, sino también construyendo ese edificio espiritual que es el cuerpo de Cristo mediante la comunión y la caridad entre nosotros. León XIV cerró su meditación con una cita de San Agustín que resonó como conclusión teológica y pastoral a la vez. Quiera el cielo que todos piensen solo en la caridad. Solamente ella vence todo, y sin ella de nada vale todo lo demás. Donde quiera que se halle, atrae todo hacia sí. De los Sermones 354, 6:6. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.